Bien amigos, hoy es 10 de marzo de 2020. Continúo este tema de la audiencia preparatoria y aquí voy a socializar una cuestión que es trascendental. Hago el envío a la conferencia del doctor Fernando Bedoya, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quien trabaja pues en el despacho de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Esa disertación del 25 de octubre del año pasado, acá en el Tribunal de Cali, en la primera parte, primera sesión. Allí hay varias decisiones de la Corte a las que se hizo referencia. Yo solamente voy a transmitir el pensamiento brevemente, porque es importante. Mire, la 46.153 del 2015 en el tema de pertinencia, de conducencia y de utilidad. Se dice pues que, ya lo dije en el anterior y no volveré a repetir, pero todo lo que es pertinente es admisible, salvo que el 376, la salvedad, que sea dilaciones injustificadas, que es caso valor probatorio, etcétera. Eso lo evaluará el juez y determinará entonces qué entra y no. Entonces, básicamente lo que se debe hacer es solicitud de pertinencia de acuerdo al 375. Si es un homicidio, pues que es testigo presencial de los hechos, y con eso entonces está justificando la entrada al juicio oral. Esa es la pertinencia. Que la conducencia es un tema ceñido a la legalidad, es decir, que el código señala que diga que no es con testigos que se va a probar el homicidio. Entonces eso no está señalado, o sea que exista una obligación legal de probar o de prohibición como tal. Quien diga que no es conducente tendrá que demostrar por qué razón o qué medio de prueba es con el que se está permitido, pero como existe libertad probatoria del 373 del Código Procesal Penal, pues obviamente que allí se puede llevar con los medios probatorios señalados en la ley 906. Entonces, pertinencia, conducencia y utilidad, yo creo que sobre ese punto no admite mayor, no hay confusión. Miren ustedes la conferencia allí, el magistrado se refiere al minuto 35 en adelante, hace referencia a algo que me parece a mí muy importante también, y es algo, es que se llama la figura del relato de parte. El magistrado dice que los jueces deben potenciar la figura del relato de parte. Minuto 38, 20 segundos, más o menos. Miren ustedes allí, verá. ¿Qué quiere significar eso? Lo que pasa es que se va a juicio muchas veces y a veces se tiene mucha confusión en el tema y los conceptos que no se tienen claros. Que lo del rechazo por el no descubrimiento del 346, eso ya está decantado, que la palabra es rechazar. Al inicio de la audiencia preparatoria, usted debe hacerlo o advertirlo, por lo menos decir que por el no descubrimiento usted va a pedir el rechazo de algunos elementos de prueba más adelante cuando venga el punto de las solicitudes probatorias, porque ya en las solicitudes probatorias tienes que solicitar la inadmisión por no pertinencia, y si hay prueba ilegal del 360, entonces tendrá que también indicar la exclusión. Y ahí en esa conferencia el magistrado, al inicio de la disertación, se hace referencia muy claramente sobre el tema de la ilegalidad de las evidencias. ¿Cuáles son los momentos procesales? Puede ser en la preliminar, pero esencialmente en la audiencia preparatoria. Entonces, en la preparatoria, como en este caso que voy a subir a YouTube, ya estoy por pedirlo, que tal vez hoy me lo den, y subo esa audiencia preparatoria, y se hablaba entonces de la exclusión porque no se habían dado unas formalidades en el formato como tal, porque no aparecía la huella y la firma, pero se sabe, después se aclara que lo que pasa es que es la transliteración. Lo que importaba era la grabación de esa entrevista, y por lo tanto, si no había sido descubierta, lo que se debía haber solicitado pues es el rechazo y no la exclusión. La exclusión se refiere a esas evidencias por su ilegalidad, y entonces ahí sí el magistrado dice, tiene que ser muy concreto usted al indicar entonces cuáles evidencias y cuál frente a la causa, frente al debido proceso, y sobre todo violación de derechos fundamentales. Y él también ahí da un ejemplo de por ejemplo, cuando se trata de la intimidad. Entonces ahí también hay un referente, porque hay varias categorías de violación a la intimidad. Entonces hay que ser muy explícito
muy específico para que le proceda entonces sucintamente sobre el tema de la exclusión de la prueba ilegal. Por eso es que allí aparecen los radicados, el 45619 del 2016 y una sentencia 52320 del 10 de abril del 2018. Esas dos providencias se refieren, la primera, cual caso es el computador de Raúl Reyes, y la otra se refiere a un chat, y entonces allí hubo una situación donde hubo un registro en relación con ese procedimiento, el último radicado, y entonces no había necesidad del control anterior y el control posterior, ni la orden de reserva del juez, no se violaba la reserva judicial. Entonces hay que tener presente eso, mis queridos amigos, porque esas dos sentencias, leérselas muy bien para el tema entonces cuando se ha de solicitar la exclusión de evidencias. Y la última, radicado 51882 del 8 de marzo del 2018, es porque ya la Corte ha dado unas sugerencias a los funcionarios, al operador judicial, para que evite esas dilaciones injustificadas. Por eso tal vez entonces, cuando se refiere el magistrado al minuto 38 de lo de la figura del relato de parte, es que no se puede entrar en discusiones bizantinas allí, porque por ejemplo la situación donde la defensa solicita por ejemplo la exclusión de un testimonio, pero es que el término pues obviamente que no es de exclusión sino el de inadmisión por pertinencia. Entonces eso hay que tenerlo muy preciso, y entonces el juez es el que tiene que hacer esa evaluación del relato de parte para entonces ubicarlo y evitar o decirle que es improcedente o cualquier cosa de estas. Y recordemos que la situación de la audiencia preparatoria es que lo que se admite no admite recursos. Lo que se hace la inadmisión por impertinencia o la exclusión, también habría lugar entonces al recurso de alzada. Es de la negativa, ¿no? Entonces, eso ya lo ha decantado también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya muy brevemente para terminar entonces, mis queridos amigos, hay que tener claro esos conceptos, el del rechazo, el de la inadmisión por impertinencia, el tema de la exclusión. Hay que tener claro entonces que todo lo que es pertinente es admisible salvo las situaciones del 376. Y también entonces lo que se considera pertinente de acuerdo al 375, todas las evidencias que son directa o indirectamente tienden a establecer pues la claridad sobre la conducta punible. Y también el tema de la conducencia pues está ceñido a una situación de legalidad en cuanto al medio de prueba, si es permitido o es prohibido, y el de la utilidad es aquello, como dice allá, aporte en concreto el objeto de la investigación y que está en oposición a lo que es superfluo. Pero básicamente, para no enredarse, simplemente váyase en estos términos. Yo solicito que el testimonio se autorice porque es pertinente dado que tuvo conocimiento directo de los hechos, un ejemplo. Y además es conducente, ¿por qué? Pues porque la ley no lo prohíbe, que con un testimonio se demuestre esa conducta punible. Hoy, por ejemplo, aquí en la prensa aparece que mataron a una persona porque le echó un piropo en un bar a una dama. Y entonces, ahí tenemos esos hechos, hay que tener claridad, los hechos jurídicamente relevantes, y entonces no caer en las confusiones, como ha dicho la Corte también, que a veces tendemos a confundir los hechos jurídicamente relevantes con los hechos indicadores y con los medios de prueba. Entonces, hay que precisar cuáles son los hechos que son directa y los indirectamente. Entonces habrá una carga mayor cuando se trate de hechos indicadores, o sea, las pruebas indiciarias, que frente a las pruebas que tenemos de carácter directo, que son claras y son llevaderas a ese juicio. Entonces clasifique así mismo los testimonios, con los cuales son los peritos o con qué documentos, etcétera, etcétera, y sea muy preciso y concreto. Ok, mis queridos amigos, quería complementarles el anterior audio, y esperen entonces la subida de esta la audiencia de preparatoria que les he indicado.
Tengan entonces en cuenta esas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Y sobre todo lo que habló el magistrado, por favor. La primera parte y ahí vamos mirando porque falta la segunda. ¿Ok?